Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos este espacio a hablar sobre la aparición de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus que conocíamos apenas el año pasado y que, más bien el antepasado, y que a lo largo de todo este tiempo y con base a la extensión de la pandemia hemos conocido también las variantes. Especialistas advierten que las enfermedades que generan problemas en los adultos mayores tienen que seguirse con mayor cuidado ante la aparición de las nuevas cepas. 8 de cada 10 defunciones estuvieron asociadas al síntoma de dificultad para respirar. Hoy les explicaremos en qué consiste. 60 países reportaron casos de la nueva variante del Reino Unido, esta cepa que se detectó precisamente en Europa. Esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Si le parece, vamos a escuchar a nuestra compañera Elizabeth Ortiz para que nos presente la información que le da marco, que le da contexto a este programa. Hay quienes han confundido al COVID-19 con una gripe hasta que el síntoma que distingue al virus SARS-CoV-2 aparece: la dificultad para respirar. Al no acudir a tiempo, su salud empeora y hasta han perdido la vida. El estudio realizado por los Centros de Prevención de Control de Enfermedades en Estados Unidos, publicado en la revista JAMA, señala que 59% de la transmisión de esta enfermedad proviene de personas asintomáticas. El 35% son personas presintomáticas y 24% de quienes nunca desarrollaron síntomas. Y aunque prevalece la idea de que los jóvenes son los menos afectados, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo indica que en los grupos de edad de personas más jóvenes, la mortalidad por COVID-19 es la más alta en países en desarrollo respecto a los países de altos ingresos. El análisis apunta que de los 5 países en desarrollo con más muertes a causa del SARS-CoV-2, 4 están en América Latina. El análisis incluye el ejemplo de Colombia, donde por cada 100 muertes por COVID, 30 corresponden a personas menores de 60 años, pero en Estados Unidos solamente son 12. Cursar con la COVID-19 para algunos significa nunca olvidarse de ella por los efectos de largo plazo. Entre las complicaciones graves están las cardiovasculares, inflamación del músculo cardíaco, las respiratorias, anomalías en la función pulmonar, renales, lesión renal aguda, dermatológicas, sarpullido y pérdida del cabello, neurológicas, problemas con el gusto y el olfato, problemas para dormir y dificultad para concentrarse, así como problemas de memoria, y psiquiátricas, depresión, ansiedad y cambios de humor, informó Elizabeth Ortiz. Elizabeth, vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ambiente de optimismo hoy en la Organización Mundial de la Salud después de que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara que su país cancelará el proceso de salida del organismo que había iniciado su antecesor, Donald Trump. La vuelta de Estados Unidos a la OMS fue una de las primeras directivas presidenciales firmadas por Biden a su llegada al despacho Oval y fue anunciada tanto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como al director general de la misma OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros señaló que esta vuelta de Estados Unidos es un gran día para la Organización Mundial de la Salud y para la salud mundial. El experto etíope añadió que con una mayor colaboración estadounidense, el mundo va a poder estar mejor equipado en la lucha contra la pandemia. La reconciliación de Washington con la OMS está empezando ya a tener efectos concretos.
En la sesión que el Comité Ejecutivo de la organización está teniendo esta semana, el científico estadounidense Anthony Fauci, representante de la nueva administración de Joe Biden, anunció hoy que Estados Unidos se suma por fin a COVAX, la plataforma creada por la Organización Mundial de la Salud para repartir vacunas contra la COVID en los países con menos recursos para adquirirlas. El experto señaló ante la Comisión de la OMS que Estados Unidos continuará con sus obligaciones financieras ante la organización y con la colaboración técnica a todos los niveles para contribuir a la lucha internacional contra la pandemia. Las buenas noticias procedentes de Estados Unidos suponen un soplo de aire fresco, en un momento en el que las cifras de la pandemia siguen siendo muy altas y algunos países ya viven una tercera ola de contagios. Según las cifras de la OMS, los casos acumulados de la pandemia rozan ya los 95 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 2,05 millones. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE, destacamentado precisamente allá en Ginebra, Suiza. Saludamos en esta mesa, como todos los días y con el gusto de siempre, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien hasta ahora, doctor. Muchas gracias. Quisiera, antes de entrar de lleno al tema, doctor, que hoy nos ocupa, hablar un poquito sobre este informe que nos presenta Antonio Broto. El día, de festejo para la Organización Mundial de la Salud, una vez que el doctor Anthony Fauci, quien es el médico encargado del manejo de la pandemia en Estados Unidos, ha anunciado que regresa Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Un tema que aquí abordamos en varias ocasiones, doctor, cuando el expresidente Donald Trump habló de separarse de este organismo y también del apoyo que estarán entregando ahora, a partir de ahora, con esta nueva administración, al acuerdo de COVAX, doctor. Pues creo que es una muy buena noticia, Belén. En su momento hablábamos de la muy mala decisión que hizo Donald Trump de separarse de la Organización Mundial de la Salud. Una organización nacida muy poco después de la instalación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y que ha hecho los mejores esfuerzos por contener epidemias, endemias, pandemias, entre otras de las muchas actividades de la Organización Mundial de la Salud. El esfuerzo COVAX, lo hemos comentado aquí, es esa colaboración a través de la cual los países sumaron esos esfuerzos para lograr más rápidamente tener vacunas y para que la distribución de las vacunas fuera equitativa a todas las regiones y a todos los países. En los esfuerzos por tener más rápidamente vacunas, evidentemente se necesitan recursos. Y el que un país como Estados Unidos hubiera retirado los recursos, su aportación a la Organización Mundial de la Salud, pues era algo verdaderamente inconveniente. Que Anthony Fauci anuncia el retorno, bueno, de entrada refleja lo que el presidente Biden ahora ha anunciado como sus primeras estrategias de gobierno, las de restablecer las relaciones internacionales, no solo con países, sino también con diversos organismos que se vieron afectadas con las políticas de gobierno de Donald Trump. Y esta es una que indudablemente parece ser motivo de beneplácito para los Estados Unidos, pero también para todo el mundo. A mí particularmente me da mucho gusto que de nueva cuenta Estados Unidos esté en la Organización Mundial de la Salud y además, ¿por qué no decirlo?, que su contribución económica se actualice, porque es un momento de mucha necesidad internacional. Claro, y el sumar también estos esfuerzos para el desarrollo de las vacunas que forman parte de este acuerdo, doctor, porque hay que recordar que con la administración del expresidente Donald Trump se centraron en el desarrollo de sus propias vacunas, es Moderna, correcto. Una de ellas que ha sido hasta ahora una de las más exitosas. Sí, efectivamente, Belén, tal como tú lo dices, Moderna es una vacuna muy exitosa.
le dieron toda la atención en los Estados Unidos, qué bueno. No va a ser suficiente la producción de Moderna para cubrir las necesidades de los Estados Unidos. Estados Unidos también está recurriendo a AstraZeneca, está recurriendo a Pfizer, entre otras vacunas, para poder cubrir sus necesidades. Pero también, por ejemplo, la plataforma molecular para el desarrollo de Moderna, pues es muy importante en el esfuerzo COVAX. Es la plataforma que ha utilizado Pfizer, la de RNA mensajero, encapsulado en una molécula de polietilenglicol, para que al ser administrada pueda empezar a replicar dentro de las células humanas para la síntesis de la proteína S espicular, que es la que va a generar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, es un esfuerzo importante, es una plataforma significativa, es una nueva plataforma molecular muy exitosa, que requiere lo que habíamos comentado de los menos, en el caso de Moderna es menos 20 grados centígrados. En el caso de Pfizer es menos 70 grados centígrados, ¿no? Pero es básicamente la misma plataforma. Entonces, ojalá y este retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud pues también contribuya desde el punto de vista biotecnológico y no solamente con respecto a los recursos económicos, para que haya más producción y más cobertura mundial con la vacunación. Claro, doctor, porque si algo hemos visto en esta pandemia es por lo menos el esfuerzo o la intención de querer compartir entre los diferentes países los desarrollos tecnológicos, científicos en torno al combate de la pandemia. Y solamente antes de irnos a la pausa, doctor, y ya entrarle de lleno al tema que hoy nos ocupa, dentro de las noticias recientes también, otra buena noticia, la llegada desde Argentina del material necesario para el envasado de la vacuna de AstraZeneca en México. Van a ser millones de dosis que se estarán envasando en nuestro país, que ayudarán a cubrir una gran parte de la población y también destinarla a los países con los que AstraZeneca ha firmado convenios. Efectivamente, esa es otra muy buena noticia. Pues sí, eso es precisamente la colaboración, de eso se trata, para que haya más de las 2.500 millones de vacunas que se anunciaron para el 2021. Ojalá y sean muchos miles de millones más. Eso es lo que deseamos y que se haga pues de la manera más rápida, doctor, porque esta pandemia no ha dado tregua, los números continúan a la alza y lamentablemente también los daños al organismo pues cada vez se estudian más, cada vez se conocen más y de eso precisamente estaremos hablando después de la pausa. CanSino está acelerando también la producción para complementar un poquito el tema de las vacunas. Que CanSino, hay que decirlo, México también tiene un acuerdo con ellos, aunque todavía no está autorizado por COFEPRIS, según entiendo. Efectivamente, pero creo que no tardará la autorización, digamos, emergente. Claro. Y por ende es posible que en muy poco tiempo estemos teniendo también la vacuna de CanSino, que por cierto es una sola dosis, y es con los mecanismos de refrigeración de vacunas tradicionales. Esa es una ventaja. La vacuna de laboratorio chino, CanSino. Efectivamente. Y que hizo pruebas de fase 3 en México. En México, claro. Muy bien, doctor. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Regresamos. Regresamos regresamos a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos a la pausa, le contábamos ya a nuestra audiencia el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver
con los síntomas que presentan algunos pacientes graves que han enfermado por COVID-19 y que lamentablemente mueren, doctor. ¿Cómo es este proceso? Usted que, por cierto, ha visto a muchos pacientes, afortunadamente, muchos de ellos, y la mayoría se han recuperado, pero aquellos que se complican, ¿cuál es, digamos, el proceso que ocurre en el organismo, doctor? Belén, pues la mayor parte de fatalidades en COVID lamentablemente han sido por falla respiratoria. Claro que dentro de la falla respiratoria el paciente presentó antes una respuesta inflamatoria muy severa que generó daño a diversos órganos y sistemas, entre ellos y particularmente importante el aparato respiratorio. En la falla respiratoria, que conocemos precisamente como síndrome de distrés respiratorio agudo, y que particularmente en los pacientes críticos en COVID-19, que son aquellos pacientes que requieren la atención en unidades de terapia intensiva porque necesitan precisamente ya ayuda con un ventilador mecánico a través de intubación endotraqueal, aunque hay otras formas también de utilizar ventilador mecánico, pero a través de intubación endotraqueal predominantemente, pues estos pacientes habitualmente fueron teniendo un deterioro respiratorio a lo largo de los días que se pudo haber detectado en su momento a través del monitoreo de oximetrías, a través del monitoreo de la frecuencia respiratoria de los pacientes, a través del monitoreo del esfuerzo respiratorio de los pacientes. Y ya en el ámbito hospitalario, a través de algunos exámenes de laboratorio, particularmente uno muy importante llamado gasometría, que es la medición de los gases que debe tener la sangre arterial principalmente. Entonces, no es frecuente que la falla respiratoria, perdóname también, fue un día el día de ayer de un desvelo muy prolongado y además de un levantarse muy, muy temprano hoy. Entonces, perdón por, no, doctor, no, por la garganta, pero en estos pacientes, cuando vas detectando esa falla, lo que debes hacer es anticiparte a brindarles el soporte respiratorio que necesitan. Ese soporte respiratorio va primero en la administración de oxígeno, frecuentemente por vía nasal a través de puntas nasales, frecuentemente a través de mascarilla o a través de mascarilla reservorio, y dependiendo de la cantidad de oxígeno por minuto que necesita un paciente, este paciente luego puede evolucionar a la necesidad de alto flujo para brindarle más litros por minuto y además mayor concentración de oxígeno. Hay pacientes a quienes incluso se les da más de 50 litros por minuto a través de alto flujo, con 100% de concentración de oxígeno. Y bueno, en quienes la falla respiratoria persiste, medida a través de gases arteriales, como antes comenté, y observando también si el paciente está teniendo un esfuerzo respiratorio significativo, pues entonces se evoluciona hasta la intubación endotraqueal. El paciente con intubación endotraqueal, bueno, también puede tener diversas respuestas. Hay pacientes que afortunadamente con la intubación endotraqueal empiezan a mejorar rápidamente sus parámetros ventilatorios. Hay pacientes que lamentablemente aún con el soporte mecánico no mejoran sus parámetros ventilatorios
y bueno, son los pacientes con mayor riesgo de mortalidad. Pero además, los pacientes con COVID, Belén, grave, crítico, pueden tener otras manifestaciones y complicaciones. Por ejemplo, pueden tener lo que llamamos en el ámbito médico estado de choque, es decir, una baja de los parámetros cardiovasculares, particularmente de la presión arterial, que requiere soporte con medicamentos para mejorar dicha presión arterial, conocidas como aminas vasoactivas. Y muchos pacientes logran responder a estas aminas vasoactivas. Algunos otros lamentablemente pueden tener choque persistente a pesar de estos medicamentos, a lo cual llamamos choque refractario. Y ese estado de choque refractario puede llevar a daño en diversos órganos y sistemas, incluidos los riñones. Los pacientes con COVID crítico frecuentemente pueden tener insuficiencia renal aguda por motivo del estado de choque prolongado que no mejoró con aminas vasoactivas. Y también, Belén, el estado de hipoxemia severa, o sea, la baja de concentración de oxígeno en la sangre que puede persistir durante periodos largos de tiempo, puede llevar a daños cerebrales. Y entonces los pacientes que estuvieron con hipoxemias muy profundas durante periodos largos de tiempo pueden tener convulsiones, pueden tener estado de inconsciencia y de hecho algunos de ellos, si tienen recuperación, pueden tener alguna secuela neurológica. Pero entonces, síntomas graves que pueden llevar a la fatalidad son en general los que acabo de comentar y habitualmente son la suma de varios de ellos, no necesariamente un solo grupo de sintomatología. Y por otro lado, quizás me hizo falta comentar, Belén, el caso de algunos pacientes que teniendo oximetrías, digamos, razonablemente buenas, por ejemplo, mayores de 93% de concentración de oxígeno, medidas a través de los oxímetros de los que hemos hablado en múltiples ocasiones aquí, pueden tener hipoxemias súbitas, es decir, caída de varios puntos porcentuales de la oximetría. Y eso debe alertar mucho. Lo hago enfáticamente, lo digo enfáticamente, porque hay muchas personas que están monitoreándose en casa. Y alguna vez hemos comentado aquí de que una persona que viene teniendo oximetrías, digamos que estables por arriba de 93%, y súbitamente se encuentran con que cayó 3 o 4 puntos porcentuales su oximetría, ese es un signo de alerta que aunque no estén advirtiendo que tienen dificultad respiratoria importante, deben acudir inmediatamente. ¿Por qué motivo? Porque eso puede reflejar un síndrome, también hemos hablado de él aquí, de tromboembolismo pulmonar. Decíamos que el paciente con COVID, además de tener un proceso inflamatorio importante, activa una cascada de la coagulación, iniciando por la liberación dentro de los vasos sanguíneos de una molécula conocida como factor activador plaquetario. Y ese factor activador genera que en cascada aparezcan una serie de eventos fisiopatológicos que generan trombos, pequeños trombos, en el pulmón, en el corazón, en los riñones, en diversos vasos sanguíneos. Y en el caso del pulmón, un trombo grande que se genere en un vaso sanguíneo grande de las arterias pulmonares o ramales de las arterias pulmonares, genera lo que se llama tromboembolismo pulmonar. Y ese tromboembolismo pulmonar puede causar falla respiratoria aguda y es una situación grave que debe atenderse
con anticoagulación de forma inmediata. Entonces, pues ese es un escenario general, complejo, que puede generarse de manera, múltiple en el paciente crítico, en el paciente más grave con COVID, y que son los eventos que pueden poner en riesgo importante la vida del paciente. Claro, doctor, algo que nos ha enseñado también esta pandemia o esta enfermedad, y que creo que pocas enfermedades como ellas, ya no lo dirá usted que es el experto, pero nos ha demostrado la importancia de la oxigenación en el cuerpo, doctor, sí, y la importancia de los pulmones en el organismo. Claro. ¿Cómo es a partir de este órgano que el resto de los órganos pueden funcionar y subsistir de manera correcta? Es decir, sí, un cerebro bien oxigenado funciona bien, un corazón bien oxigenado funciona bien. Así es. Riñones bien oxigenados funcionan bien. Cuando los pulmones fallan, doctor, entonces se compromete el resto de los órganos. Es correcto, es correcta la apreciación, es así, Belén. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos porque pues lamentablemente hemos visto cómo la evolución de esta enfermedad en los pacientes graves puede llevarlos a la muerte, pero también será importante, doctor, decirle a nuestra audiencia cómo detectar estos señales tempranas para también dar la oportunidad al paciente de una recuperación con un mejor pronóstico o un pronóstico más optimista. Claro que sí. Vamos Belén. a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Ante la aparición de la nueva variante de coronavirus, especialistas advierten de las enfermedades que generan problemas en los adultos mayores. El grupo de expertos internacionales designados por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la respuesta al COVID-19 de los líderes mundiales y de la propia agencia de la ONU dio a conocer el resultado de este análisis, en donde revelaron que solo unos pocos países aprovecharon plenamente los datos que tenían para responder ante las pruebas de una epidemia emergente. Las autoridades sanitarias locales y nacionales de China pudieron haber aplicado medidas de salud pública más contundentes en enero y no lo hicieron, así como los demás países que detectaron casos probables a comienzos de 2020, asegura el informe preliminar del Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia. Los expertos agregaron que es real que la cantidad de infecciones en el primer periodo de la epidemia en todos los países fue superior al que se informó. Según el documento, existen pruebas procedentes de Wuhan de que gracias a la secuenciación local, comercial y de última generación, llevada a cabo a finales de diciembre de 2019, se obtuvieron los primeros indicios de un nuevo virus responsable de los casos de neumonía de origen desconocido observados clínicamente. El panel dijo que no está claro por qué el Comité de Emergencias convocado por la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional no se reunió sino hasta el 22 de enero, ni tampoco está claro por qué no pudo ponerse de acuerdo sobre la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional en su primera reunión. Informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hemos hablado ya de la evolución de los pacientes graves que lamentable y tristemente llegan al deceso a consecuencia de COVID-19, pero también se ha aprendido mucho a lo largo de todos estos meses, doctor. Tanto la comunidad médica como científica, como nosotros también, al momento de estar cuidando a un paciente o de estarnos cuidando a nosotros mismos cuando ya la persona ha sido contagiada. ¿Qué signos, qué señales pueden ayudar a que el paciente no llegue tan grave y que le dé mayor posibilidad a un médico de curarlo, doctor? Fíjate, Belén, que uno de los más importantes ha sido el enseñar a la población que tiene la enfermedad, quien ha sido diagnosticado, a que aprenda a monitorearse. Ha sido de igual manera la explicación que le das a los pacientes
sobre aquello de lo que debe estar atento y alerta. Por ejemplo, la oximetría. Hemos platicado aquí que incluso pacientes con pocos o sin síntomas respiratorios, pero que tienen diagnóstico de COVID, deben monitorear la oximetría porque llega a ocurrir lo que conocemos como hipoxemia asintomática o subclínica. Y el paciente puede, en general, no tener muchos síntomas respiratorios y cuidado, ya tener oximetrías por debajo de 90. Eso ha permitido que un paciente de esas características acuda rápido y entonces pueda tener una intervención terapéutica oportuna de parte del personal de la salud. La misma situación respecto de algunos signos vitales que se pueden medir en casa, la presión arterial, la propia frecuencia respiratoria. En los pacientes con enfermedades coexistentes, por ejemplo, pacientes con diabetes, a quienes les pedimos que particularmente en un momento de diagnóstico de COVID-19 sean más cuidadosos y vigilantes de sus niveles de glucosa. Y esto lo comento porque todo paciente diabético debe tener en su casa un glucómetro, una manera de estar checando sus niveles de glucosa con cierta periodicidad. Bueno, todos estos son aspectos que en el paciente ambulatorio debemos estar midiendo adecuadamente y comunicando oportunamente al médico tratante o a su equipo de personal de la salud tratante. Luego, ya si un paciente tiene criterios de hospitalización, pues precisamente todo lo que antes comentábamos y que podemos identificarlo tanto clínicamente como con estudios de imagen, como con exámenes de laboratorio, se va midiendo con periodicidad para identificar a tiempo, por ejemplo, al paciente que está desarrollando este síndrome inmunotrombótico, por ejemplo, y a ese paciente posiblemente meterlo a un esquema de anticoagulación, o al paciente que está teniendo mayor requerimiento de oxígeno y que ese requerimiento de oxígeno necesita de un equipo conocido como BiPAP que permite no solamente administrar más oxígeno, sino hacerlo con un poco mayor presión para que ese oxígeno llegue hasta las partes más terminales del árbol respiratorio, los alvéolos. Entonces, digamos que hemos aprendido también a anticiparnos a esos eventos patológicos para que con fármacos, con soporte respiratorio adecuado, etcétera, haya una mejor evolución de los pacientes. Ayer comentábamos en la mesa, Belén, que si revisamos, por ejemplo, la curva de letalidad que han tenido los países y que se puede consultar en diversas páginas, por ejemplo, la de la Universidad de Johns Hopkins o la propia de la Organización Mundial de la Salud, tenemos una curva que a lo largo de este año tuvo de 3.5% de letalidad muy al inicio, un crecimiento de la letalidad hasta alcanzar 7% aproximadamente, global, mundial. Y de ahí, otra vez una reducción hasta estar en este momento en alrededor del 4% de letalidad. Es decir, doctor, de cada 10 pacientes, 7 podían morir, ¿es así al principio? No, de cada 100. De cada 100, perdón, de cada 100. 7 podían morir. Sí, llegó a alcanzarse una letalidad de 7%. Y otra vez empezó a bajar.
identifico que alrededor del mes de julio, para llegar ahora casi de nuevo al nivel en que empezó la letalidad. Probablemente todo lo que estamos platicando de la identificación oportuna de estas complicaciones que puede presentar el paciente con COVID y que llevó a la definición de protocolos terapéuticos, es lo que ha llevado de nueva cuenta a una reducción de la letalidad. Claro que hay más mortalidad, o sea, y sí me gustaría dejar claro ante nuestra audiencia, pues que es diferente mortalidad que letalidad. Letalidad es el número de pacientes que mueren, el número de pacientes confirmados de COVID que mueren. Eso es la letalidad. Y la mortalidad es el número de personas que mueren por cierta enfermedad por cada 100,000 habitantes de la población general, ¿no? Entonces, la letalidad, ¿qué es lo que identifica? Identifica pues la virulencia del patógeno, la gravedad de la enfermedad e identifica también la calidad de la atención. La letalidad es un indicador de todos esos aspectos. La letalidad, por ejemplo, en ébola es del 50%, 5 de cada 10 se mueren. Un virus muy letal. La letalidad en rabia es del 97%. 97 de cada 100 se mueren que padecen rabia humana. Bueno, la letalidad entonces está en este momento de regreso más o menos a un promedio de 4% mundial, con diferencias por países, ¿eh? Okay. Entonces, es posible que todo lo que acabamos de hablar tenga relación con esa reducción de la letalidad. En los equipos médicos se van anticipando a lo que el paciente va presentando para poder actuar de forma inmediata. Entonces, ha mejorado la calidad de atención en los pacientes con COVID. Claro, doctor, porque hemos aprendido precisamente eso, a detectar algunos señales que usted ya claramente nos ha explicado para poder acudir con la mayor oportunidad al hospital en caso de que así se requiera. Los médicos que han aprendido también a ver de manera más puntual a sus pacientes con base en la experiencia. Y también hay que decirlo, doctor, aunque todavía no hay un fármaco específico para tratar COVID-19, sí que se han probado otros fármacos, unos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero también ahí vamos un poco en la ruta de encontrar cuál es el mejor tratamiento hasta ahora, doctor. Sí, Belén, lo dices perfectamente bien. No hay un fármaco antiviral que en este momento nos esté ayudando contundentemente con esta pandemia. Pero sí, al no haberlo, sí es una serie de estrategias que en su conjunto han venido ayudando a que menos pacientes mueran por COVID, menos pacientes críticos mueran por COVID. El otro punto, Belén, es que si bien no hay un fármaco antiviral, pero como sabemos que lo que pone grave a un paciente con COVID es la respuesta inflamatoria agresiva del organismo en contra de este patógeno, lo que ha ayudado a reducir la letalidad es precisamente los fármacos que modulan esta respuesta inflamatoria, y uno de ellos ha sido dexametasona o los corticosteroides, que actúan como antiinflamatorios potentes en estos pacientes que van empezando a tener hiperinflamación en COVID-19. Metilprednisolona, otro corticoide que utilizamos frecuentemente y que es intravenoso en el ámbito hospitalario. Y también, Belén, anticoagulación, las estrategias de anticoagulación. Creo que han sido, digamos, los puntos de intervención terapéutica, así como más contundentes en el paciente grave por COVID. En su momento, por ejemplo, hablábamos de un potente inhibidor de una serie de moléculas, sobre todo la interleucina 6, que es una citocina inflamatoria
proinflamatoria que participa mucho en esta inflamación del paciente con COVID, pero ya están surgiendo nuevos fármacos y algunos ya conocidos que también inhiben a citocinas proinflamatorias y que estoy seguro que van a aportar mucho en el adecuado manejo del paciente con COVID que se está comportando de una manera grave, con mucha inflamación corporal. Y la inflamación corporal tú la puedes identificar clínicamente, pero también la puedes identificar con exámenes de laboratorio. Por ejemplo, el paciente que tiene mucha fiebre con COVID, que tiene mucha taquicardia, el paciente que además de tener alguna reducción importante de la oximetría, pero que tiene exámenes de laboratorio que muestran que sus leucocitos o glóbulos blancos están muy altos, que sus niveles de ferritina están muy altos, de proteína C reactiva están muy altos, de interleucina 6, que todo esto lo puedes medir en la sangre del paciente, están muy altos. Son pacientes en donde evidentemente hay que actuar sobre el proceso inflamatorio. Y además los pacientes que tienen un grupo de productos de degradación de la fibrina, conocidos como dímeros D, muy altos, ese paciente es posible que esté teniendo un síndrome inmunotrombótico. En él hay que actuar con anticoagulación, por ejemplo. Entonces, podemos irnos anticipando un poco a lo que el paciente va presentando o identificando tempranamente lo que el paciente está teniendo. En medio de todo, doctor, buenas noticias, porque conforme pasa el tiempo, se aprende más, se conoce más y en esa medida también se puede combatir mejor la enfermedad. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, Belén, con todo gusto. Gracias, doctor. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos más información. Se lo adelantábamos ya al inicio de este programa. Estados Unidos se sumará hoy a la plataforma COVAX creada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un reparto equitativo de las vacunas contra COVID-19 en todo el mundo. Así lo anunció la delegación estadounidense ante la Comisión Ejecutiva del organismo. El científico Anthony Fauci, representante de la nueva administración de Joe Biden ante el comité, aseguró que Estados Unidos se sumará al trabajo internacional para la pandemia. Con este motivo, el presidente publicará hoy una directiva en la que se contempla la incorporación estadounidense al programa COVAX. Fauci hizo este anuncio pocas horas después de que Biden notificara al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al director general de la OMS, Tedros Adhanom, que Estados Unidos cancelaba los planes de abandonar el organismo sanitario internacional. El experto señaló ante la Comisión de la OMS que Estados Unidos continuará con sus obligaciones financieras ante la organización y con la colaboración técnica a todos los niveles para contribuir a la lucha internacional contra la pandemia. Además, la administración Biden trabajará con la OMS para fortalecer y reformar el organismo, mejorando sus mecanismos para que respondan adecuadamente a las emergencias sanitarias. Poco después de asumir la presidencia, Biden dictó este miércoles una orden ejecutiva para evitar la salida de su país de la OMS, un proceso que inició Trump en julio pasado y que iba a hacerse efectivo un año después, es decir, en el mismo mes del 2021. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver la evolución de los pacientes graves que finalmente mueren. Y mire, dentro de lo que se ha podido constatar es que 8 de cada 10 defunciones estuvieron asociadas al síntoma de dificultad para respirar. El informe epidemiológico de la situación de COVID-19 en México detalla las características clínicas y antecedentes de riesgo. Por ello enlistó los 20 síntomas que más desarrollaron los pacientes.
El 72% de los casos reportó el dolor de cabeza como principal malestar, seguido de tos, fiebre y dolor muscular. Los primeros 10 síntomas son los siguientes: dolor de cabeza, tos, fiebre, mialgias, artralgias, odinofagia, ataque al estado general, escalofríos, rinorrea, disnea. En aquellos que fallecieron a causa de la COVID-19, los síntomas más frecuentes fueron dificultad para respirar en el 83% de los casos, mientras que en los casos leves está en la posición número 10 de la lista con el 28%. Otro de los síntomas más recurrentes en los casos que derivaron en defunciones fueron la tos en 8 de cada 10 pacientes y fiebre en el 78%. En las defunciones, la autoridad de salud explica que los síntomas de trastorno del gusto y pérdida del olfato ocurren en una menor proporción, aparecen principalmente en casos leves. La presencia de patologías previas son factores predisponentes para presentar la forma más severa y complicada de COVID-19. Las más frecuentes son la hipertensión, diabetes y obesidad, informó Elizabeth Ortiz. Y firman un acuerdo de colaboración. La Universidad de Guadalajara es la universidad pública, la segunda más importante en México, y la empresa Genes 2 Life crean un kit de diagnóstico para la identificación del SARS-CoV-2. La Universidad de Guadalajara y la empresa mexicana Genes 2 Life, dedicada a la creación de insumos enfocados al diagnóstico por biología molecular, firmaron un acuerdo de colaboración en materia de proyectos científicos. Con este convenio, investigadores y científicos de la máxima casa de estudios diseñaron un kit de diagnóstico llamado COVID-19Q Kit Duplex para la identificación y semicuantificación del genoma SARS-CoV-2, que con una alta sensibilidad permitió bajar sus costos de producción, optimizando los genes que se utilizan para la detección del virus, además de volver más sensible la detección del gel control, que permite verificar que la muestra fue tomada de forma correcta, volviendo al diagnóstico más eficaz. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, recordó que se cuenta con más de 1,200 investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Este tipo de convenios favorecerá la producción de sistemas de diagnóstico molecular, sobre todo enfocados en enfermedades emergentes y reemergentes, como el caso de la COVID, uniendo diferentes componentes de la investigación científica, la innovación y costos accesibles para la población, poniendo la ciencia al servicio de la sociedad. Por cierto, ya se trabaja en un kit de diagnóstico COVID-Flu que tiene como misión realizar al mismo tiempo el diagnóstico del SARS-CoV-2 e influenza A y B, informó Rocío López Fonseca. Y mire, hasta ahora 60 países reportaron casos de la nueva variante detectada por primera vez en Reino Unido. Hasta el 19 de enero de este año, fuera del Reino Unido, 60 países y territorios de las 6 regiones de la OMS han notificado casos importados o transmisión comunitaria de la variante del SARS-CoV-2, de acuerdo con la actualización epidemiológica que emitió la Organización Panamericana de la Salud. Desde la identificación inicial del SARS-CoV-2 hasta la fecha, se han compartido a nivel mundial más de 387.500 secuencias genómicas completas a través de bases de datos de acceso público. El 18 de diciembre de 2020, las autoridades nacionales de Sudáfrica anunciaron la detección de una nueva variante del SARS-CoV-2 que se está extendiendo rápidamente en 3 provincias de Sudáfrica. Hasta el 18 de enero de 2021, 10 países de las Américas notificaron la detección de la variante del Reino Unido. Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Perú y la República Dominicana. Por otra parte, solamente Canadá informó de la existencia de la variante de Sudáfrica en la región, informó Elizabeth Ortiz. Y reprochan a la Organización Mundial de la Salud no haber declarado pandemia a la COVID-19 cuando había muestras ya de que podría ser catastrófica. Luego de la aparición de la nueva variante del SARS-CoV-2 en América Latina y ante el incremento de muertes y nuevos contagios en la región, especialistas recuerdan a quienes son más propensos a enfermar como adultos mayores, enfermos pulmonares, diabéticos, hipertensos u obesos, no bajar la guardia, ya que la nueva cepa podría ser hasta 50% más contagiosa. Además, el riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 varía ampliamente.
Algunas personas no tienen ningún síntoma, otros manifiestan síntomas variados y un porcentaje cada vez mayor requiere asistencia médica, aumentando los riesgos de complicaciones graves. La COVID-19 ataca principalmente a los pulmones, siendo probable que presenten síntomas graves frente a un contagio de esta enfermedad. Aquellas personas que tienen problemas pulmonares preexistentes como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, neumonía, entre otras. Además, la neumonía es una de las principales causas de muerte en los países de la región. Otros síntomas que se han detectado que no tienen nada que ver con el sistema respiratorio son las neurológicas. En un estudio realizado en España, se comprobó que más de un 57% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 desarrollaron algún síntoma neurológico, siendo estas complicaciones la causa principal de muerte en el 4% de los fallecidos por este virus. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes reportadas son síndrome confusional o encefalopatía leve moderada, ictus, anosmia, hiposmia, dolor de cabeza, entre otras, informó Rocío López Fonseca. Y mire, antes de despedirnos, una buena noticia. Llega la vacuna de AstraZeneca para el proceso de envasado en México. Un embarque de 5.230 litros de la vacuna anticovid de AstraZeneca a granel llegó de Argentina a México para el proceso de envasado. El plan consiste en trasladar directamente el biológico a la farmacéutica Liomot para comenzar el envasado. En marzo podría estar listo para aplicarse, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. La farmacéutica Liomont producirá 77.4 millones de dosis para México, informaron las autoridades mexicanas. La vacuna AstraZeneca se desarrolló en la Universidad de Oxford, no tiene fines de lucro y es la de menor costo en el mercado. Ha sido autorizada por la agencia reguladora en México, añadió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Por ello agradeció el apoyo de la Fundación Slim por hacer posible la fabricación de 250 millones de dosis en el país para la distribución en toda América Latina, informó Elizabeth Ortiz. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.